un estudio relacionado a los ministerios. Recordemos que en el capítulo 12 de Primera de Corintios, el apóstol San Pablo dice que el Espíritu Santo nos da dones. Y dice, permíteme, tenemos que volver. el Señor Jesucristo... ¿Comienzo? Síguele. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos da dones. El Señor Jesucristo nos da ministerios. Y el Padre nos da ministraciones de servicio. Entonces, la Trinidad nos da regalías de ministerios, que son 9 dones del Espíritu Santo, 5 ministerios que nos da nuestro Señor Jesucristo, y Aquí te tengo. 7 ministraciones que nos da el Padre. Entonces ahí tenemos un número maravilloso de regalías de ministerios, que son 23. Entonces los que vamos en esta ocasión a ver los ministerios que nos da nuestro Señor Jesucristo, cuando dice en el capítulo 4 de Efesios, el versículo 7 al 12. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí tenemos que el Señor Jesucristo, cuando baja a las partes bajas de la tierra, es donde estaba el seno de Abraham, donde iban las almas de todos los justos, los patriarcas y los profetas y toda la gente preciosa que actuó con justicia. Se llamó el seno de Abraham, y cuando nuestro Señor murió, Él entregó el Espíritu. Su espíritu lo entregó al Padre. Su cuerpo fue a la tumba, y Él, como alma eterna, Jesús, fue donde iban las almas de los justos, al seno de Abraham, y ahí llegó y lo reconocen y los lleva, y traslada el seno de Abraham. Ya no está en las profundidades de la tierra, y el seno de Abraham, el Señor llegó donde estaban las almas de todos los que esperaban en Cristo en la resurrección, y los llevó al paraíso, donde mandó el que estuvo a la derecha cuando murió en la cruz. Uno de ellos le aceptó, diciéndole: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor fue, su cuerpo quedó en la tumba, su espíritu Él lo mandó al Señor, porque dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Él fue donde iban las almas de los justos, al seno de Abraham, y trasladó todo ese super gentío de profetas y de patriarcas y gente justa que amó al Señor. Los trasladó al paraíso, y allá viven ahora. Están en el paraíso esperando la resurrección del gran día para tomar sus cuerpos glorificados en la resurrección. ¡Qué maravilloso! Pero entonces ahí están los ministerios que llevando cautiva la cautividad, es decir, los que estaban en espera
de que Cristo muriera y fuera con ellos a trasladarlos al paraíso, entonces, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y el verso 11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. La Y equivale a otros. Gloria al Señor, maestros. Entonces son 5 ministerios los que el Señor dio a la iglesia para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Entonces, por lo que vemos, el gran privilegio del ministerio pastoral tiene un valor maravilloso, un valor, pero sí, de una altura, de un valor incomparable en los ministerios del Señor Jesucristo dio a la iglesia. La mayoría en la iglesia siempre quieren cualquiera de los 4 ministerios, pero no les gusta el pastorado. Cuando alguien en la vida de los discípulos que estamos formando en Cristo, alguien nos dice, yo tengo deseos de ser pastor. Si vieran qué emoción me da oír que alguien ame el ser pastor, porque el ser pastor a veces la gente menosprecia ese ministerio porque no les gusta sobrellevar la carga de la gente, sino nomás dar el mensaje y adiós mundo, cada quien a su casa. Pero el pastor es el que cuida. Ahí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el buen pastor. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que vemos en esto, Él es el buen pastor. Dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. En San Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús declaró que Él es el buen pastor. El pastor prometido que esperaba la raza humana. También David en el Salmo 23 dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, si Cristo es el pastor, cuando habla en esos términos, es una metáfora que ilustra el cuidado eterno, el cuidado tierno y delicado de Jesús por sus ovejas. Es como si dijera, yo soy para todos los que creen en mí. Lo que un pastor es para sus ovejas, cuidadoso, vigilante y amoroso. Es la labor pastoral y, por así decirlo, el Señor anhela que haya gente que ame al pastorado para que puedan llevar, porque todos los otros ministerios, todo mundo los apetece, los acarician, pero le dicen de un pastorado, oh, no. Ellos quieren todo, cualquier ministerio tiene una actitud menos responsable, pero el pastor es responsable para seguir bendiciendo a la gente como nuestro Señor lo es. Bendito sea el Señor. Allá en el profeta Isaías está hablando de Cristo cuando en el 53:12 dice, por tanto yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese es nuestro Señor tan precioso. Ese es el pastor por excelencia. Gloria a Dios. También dice en Hebreos capítulo 13, verso 20, a Cristo se le llama el buen pastor. Aquí en Hebreos se le llama el gran pastor. Y mire lo que dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de su pacto eterno. Bendito sea el Señor. Es el gran pastor. Cristo dijo: yo soy el buen pastor. Ahora, acá en hebreo se le llama el gran pastor de las ovejas. Y luego el apóstol Pedro, mira lo que dice. Le llama el príncipe de los pastores, primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El principal pastor. En otras palabras, los pastores debemos enseñar a la gente a pastorear a los demás juntamente con nosotros, porque esa es la labor maravillosa para seguir las pisadas de nuestro príncipe, el príncipe de los pastores. Cada pastor con su iglesia debe ayudarle a pastorear a los demás para aprender y amar ese ministerio, que la gente lo desprecia porque no quiere responsabilidades. Pero aquellos que se unen a aprender el pastorado juntamente con los que pastorean, ellos están llevando un trabajo especial y muy maravilloso y muy completo. Entonces, hay algunas cosas que yo anoté que debemos tener en cuenta. En la iglesia, en el pastorado, y todos los que anhelan, que yo me gozo mucho cuando oigo a alguien, una dama o una pareja que quieren pastorear, me da mucho gusto, porque esa es una gran labor. Ya Dios está trabajando en ellos la ternura. Hay dos pecados que debemos nosotros tener cuidado que no nos invadan en la iglesia. Esos pecados peligrosos son estos que les voy a mencionar. Gloria al Señor. No tener ambiciones por el dinero, porque la raíz de los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, pero el amor al dinero, y que ande uno buscando el dinero, la ganancia, debe uno tener cuidado en esas áreas. Otra de las cosas que debemos tener cuidado es de una autoridad absoluta, como decir, deseosos de poder. No, ni dinero ni poder. Entonces el apóstol San Pedro, escuchen lo que dice en el capítulo 5 de primera carta de San Pedro, dice: os ruego, hermanos, ruego a los ancianos, yo anciano también con vosotros, juntamente con ellos, apacentad la grey del Señor, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío
sobre los que están en vuestro cuidado, sino como siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, la labor pastoral es que uno sea contento con lo que Dios provee, porque Él de una manera u otra pone los medios para que no nos falte el alimento. Por eso San Pablo dice, con que tengáis que comer y que vestir, ser contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones locas y engañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Entonces debemos aprender a ser contentos, porque de una manera o de otra Dios toca los corazones para que a nosotros no nos falte la comida. Entonces la bendición del Señor sea con todos ustedes que me escuchan, y rogando al Señor, porque Él también quiere que nosotros entre todos en cada congregación nos sumemos al pastor para hacer labor pastoral con él, ayudando a tratar bien a la gente, a darles amor, ternura, y tenerles paciencia, enseñándoles a amar a los demás. De esa manera, las familias que Dios arrime a nosotros, hay veces que viene una familia lastimada o herida, y Dios te la manda para que la restaures, no para que la interrogues como si fueras la judicial. ¿De dónde viene y por qué se vino y qué hizo? En vez de decir, bienvenido. Si viene herido, triste, nosotros lo que le vamos a decir, eres bienvenido, aquí súmate a ser parte y a hacer buena onda junto con nosotros, a servir a los demás. Y entonces estaremos listos para estar restaurando a aquellos que el enemigo los lastimó o que están por allí y ya no se congregan. Hay que buscarlos y darles amor y aprender a ser pastores como Cristo no vino a ser servido, sino a servirnos. Que así seamos nosotros, líderes al servicio de la gente en todas las áreas. Entonces, que esta sea una primera lección en el área pastoral. Y acuérdense que hay muchos que menosprecian. Y lo lindo sería que familias cuando ya ayudan en la visión de una obra y esta obra crece y ellos mismos ya sienten el llamado, pero nunca trabajar solo, sino siempre estar bajo la mentoría de alguien que tenga conocimiento y experiencia y que haya tenido éxito. Porque si vas a seguir uno que es muy político, pero no le da la gloria al Señor, sino que se vanagloria solo, pues entonces no es por allí. Es que todo lo que suceda, le daremos la honra y la gloria al Señor y nos gozaremos como aquellos 70 que venían después con Cristo, a los cuales mandó de 2 en 2 a avisar que ahí iba Él a llegar, y venían emocionados diciendo que iban a Señor, los demonios y las enfermedades, los demonios se nos sujetan y los enfermos sanan. Y dijo el Señor, no se gocen solo por eso, gócense que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Así que a aprender una buena dinámica, una dinámica sana, guiando a los demás y sirviendo a la gente, porque cuando le servimos a la gente, estamos sirviendo al Señor. Cuando amamos a la gente, amamos al Señor. Porque dice San Juan que si no amamos a aquel que estamos viendo, mucho menos amaremos a Dios que no lo hemos visto nunca. Pero entonces es con la gente donde podemos ensayarnos a amar a Dios, cuando amamos
a los hermanos, cuando amamos a las almas y los orientamos a seguir el camino de nuestro Señor, no siendo gente controladora, sino gente que da ejemplo, no como tomando señorío, dice el apóstol, sino como siendo ejemplos de la grey, en amor, en buen trato y motivando a las almas a amar a Dios. Y entonces el Señor, el príncipe de los pastores, estará bien contento con nosotros, ayudándonos a que no nos falte la guianza y la sabiduría. Le irá aumentando el Señor a nosotros para tener habilidades de cada vez aprender a servir mejor a Dios y a la gente. Dios los bendiga y los guarde, mis amados, en Cristo.